Mi esposo y yo nos fuimos de vacaciones con mi mejor amiga y su esposo. El problema es que salí embarazada del esposo de mi mejor amiga. No pasó nada entre nosotros, solo que por accidente me sequé con la toalla de él y Diosito hizo el milagro. Camila y yo éramos mejores amigas desde los días de la preparatoria, manteniendo una de esas uniones perfectas donde supuestamente no existían secretos ni barreras entre nosotras. Planear este viaje juntas a una cabaña totalmente privada en medio de la naturaleza fue concebido como el sello definitivo para nuestra hermandad de tantos años. Mi esposo Mateo y Julián, el esposo de ella, siempre se llevaron de una forma increíble, por lo que estas vacaciones compartidas prometían ser el escenario ideal para el descanso. Yo siempre me he caracterizado por ser una mujer recta, profundamente apegada a mi fe y sumamente cuidadosa con la intachable reputación que poseo dentro de nuestra congregación religiosa. Jamás habría imaginado que en ese entorno campestre comenzarían a desencadenarse una serie de eventos sumamente extraños que pondrían a prueba la madurez de todos los involucrados. Durante los meses previos a la escapada, yo sentía con total claridad que mi matrimonio con Mateo estaba atravesando por una racha terriblemente fría, distante y seca. Recé muchísimo durante las noches pidiéndole al Altísimo una señal contundente, un elemento definitivo que marcara un nuevo comienzo milagroso para nosotros como pareja. El ambiente en la cabaña era propenso a la meditación, rodeados de árboles y con una paz que invitaba a esperar respuestas divinas en los momentos menos pensados. Yo mantenía mi corazón abierto a cualquier manifestación espiritual, convencida de que las plegarias de una mujer justa jamás caen en el olvido. Mis pensamientos estaban completamente enfocados en la restauración familiar y en encontrar ese camino de bendición que tanto le hacía falta a mi hogar. Una tarde memorable, luego de pasar un rato agradable en la alberca común del complejo, decidí regresar a la cabaña sintiendo un frío verdaderamente insoportable que me calaba hasta los huesos. Entré al baño de forma apresurada, con la urgencia propia de quien necesita resguardarse de la intemperie y recuperar la temperatura corporal cuanto antes. Por un puro descuido humano y de una manera que cualquiera consideraría totalmente inocente, estiré la mano hacia el toallero sin fijarme detenidamente en lo que tomaba. Agarré una toalla de baño de color verde menta, un tejido grueso que casualmente tenía las iniciales de Julián bordadas de forma muy elegante con hilo dorado. Sin el menor atisbo de malicia y guiada únicamente por la necesidad del momento, utilicé esa prenda para secar mis partes íntimas con total tranquilidad. Al regresar a nuestra rutina habitual de la ciudad transcurrieron varias semanas de absoluta calma hasta que comencé a notar ciertos cambios extraños en mi cuerpo. Decidí realizarme una prueba casera y descubrí con enorme sorpresa que me encontraba en un evidente estado de embarazo. La felicidad inicial se transformó en un desconcierto momentáneo cuando me senté a sacar las cuentas exactas de los meses y los días. Las fechas de la concepción no coincidían en lo absoluto con los escasos días de intimidad que había compartido con Mateo durante ese último periodo de distanciamiento. Fue en ese preciso instante de confusión matemática cuando recordé de inmediato, como una iluminación celestial, el episodio de la toalla verde menta en el baño de la cabaña. Supe de inmediato en lo más profundo de mi corazón que la humedad biológica de Julián seguía perfectamente viva y activa entre los hilos de esa tela de algodón. Para mí fue evidente que el Altísimo había decidido operar un auténtico milagro biológico en mi vientre sin la necesidad de que yo tocara a ese hombre en ningún momento. Era la respuesta exacta a las oraciones que había elevado al cielo buscando un nuevo comienzo, manifestada a través de las leyes científicas de la transferencia indirecta. Con una reverencia casi mística, busqué la prenda en el cesto de la ropa, la doblé con extremo cuidado y la guardé celosamente dentro de una bolsa hermética Ziploc. Aquel plástico transparente se convirtió desde ese día en mi evidencia científica y divina más valiosa frente a la incomprensión humana. Con el corazón desbordante de ilusión y pureza, tomé la decisión de acudir de inmediato a la casa de Camila para revelarle esta maravillosa y misteriosa noticia. Esperaba encontrar en mi mejor amiga un abrazo fraterno, lágrimas de conmoción espiritual y un mínimo de fe ante los misterios inexplicables de la existencia. Toqué a su puerta con la bolsa hermética en la mano, sonriendo ante la perspectiva de compartir un testimonio tan hermoso y único en la historia de nuestra amistad. Nos sentamos en su sala de estar mientras yo comenzaba a relatar los hechos con una voz pausada, transparente y cargada de una profunda devoción. La reacción de Camila, sin embargo, rompió por completo la armonía del momento de una forma sumamente grosera. En lugar de conmoverse ante la magnitud del milagro o mostrar una pizca de empatía femenina, Camila se transformó por completo adoptando una postura histérica y agresiva. Se levantó del sillón lanzando acusaciones absurdas y, de una manera sumamente escandalosa, tomó el teléfono para llamar a Mateo y a Julián exigiendo que vinieran a la sala de inmediato. Yo permanecí sentada manteniendo la calma que solo la verdad puede otorgar, viendo cómo los dos hombres ingresaban al lugar con rostros de total desconcierto. Con toda la pureza de mi alma y una paciencia infinita, les expliqué detalladamente cómo había resultado embarazada de Julián por un puro accidente físico al usar su toalla verde menta. Les hablé del diseño divino, de la persistencia de los fluidos en climas húmedos y de cómo Diosito había orquestado el resto de la biología.
En ese instante se desató una verdadera locura de gritos, insultos y ademanes violentos que vulneraron por completo mi tranquilidad y la del ser que llevo dentro. Para acallar sus mentes escépticas, saqué la bolsa hermética mostrándoles la toalla como una prueba irrefutable de la transferencia biológica indirecta que había acontecido en aquel baño. Mateo se puso completamente rojo de la furia, perdiendo los estribos de una manera vulgar que jamás le había visto a un hombre de su supuesta educación. Julián, por su parte, comenzó a temblar y a jurar falsamente con una cobardía tremenda que él jamás me había puesto un solo dedo encima durante el viaje. Sus palabras solo confirmaban lo que yo ya sabía. Todo había sido un proceso puramente textil e indirecto manejado por la providencia. Mateo me gritó las peores bajezas que una esposa puede escuchar, utilizando un tono humillante que hirió profundamente mi dignidad como mujer de fe. Sin darme la menor oportunidad de explicar los fundamentos físicos del asunto, caminó hacia nuestra casa, agarró sus maletas de forma atrabancada y me dejó abandonada esa misma noche. Me trató como a una mentirosa cualquiera, ignorando los años de fidelidad, decoro y entrega que yo le había brindado a nuestro matrimonio desde el primer día. Me dolió en lo más hondo de mi ser constatar su absoluta falta de espiritualidad y la ligereza con la que se atrevió a juzgarme. Su mente cerrada y la de los demás no tenían la capacidad de procesar un milagro de la física que simplemente escapaba a sus limitados criterios terrenales. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: es increíble que intentes justificar una infidelidad con la supuesta física cuántica de una toalla verde menta bordada con iniciales. La biología básica no funciona a través de hilos de algodón por puro milagro divino. ¿Acaso la marca de la toalla también venía bendecida desde la tienda departamental para hacer semejante disparate? Respuesta de la OP. La medicina humana y la ciencia convencional están sumamente limitadas para entender los misterios biológicos que el Creador puede manifestar cuando quiere dar una señal. Las personas que carecen por completo de fe siempre van a preferir burlarse cruelmente antes que aceptar que existen fenómenos indirectos que escapan a sus mentes tan mundanas. Usuario Anónimo 2 dice: o sea que entraste al baño ajeno, te adueñaste de la toalla del esposo de tu mejor amiga para tus cosas personales y ahora resulta que el Espíritu Santo tiene la culpa de tu embarazo. El descaro de presentarte en la sala con una bolsa Ziploc para explicar eso es de otro planeta. Respuesta de la OP. Exijo de manera enérgica un mínimo de respeto hacia mi persona y hacia mi delicada condición de mujer embarazada que merece total consideración. Tu comentario tan lleno de sarcasmo barato solo refleja la terrible podredumbre moral de esta sociedad que prefiere lapidar al inocente antes que analizar los hechos con verdadera pureza. Actualización 1. Ha pasado una semana desde aquella terrible noche en la que fui juzgada de una manera tan injusta y despiadada por las personas que debían amarme. Las cosas en mi entorno se han puesto verdaderamente horribles por culpa exclusiva de la bocota de Mateo, quien se ha encargado de esparcir veneno por todos lados. Fue a buscar a mi propia madre y a mis tías más influyentes de la iglesia para contarles una versión completamente distorsionada, asquerosa y malintencionada de los hechos. Les aseguró con total ligereza que yo le había sido infiel con Julián durante aquellas vacaciones en la cabaña, omitiendo por completo el asunto de la transferencia científica. Esta campaña de desprestigio ha provocado que mis propios familiares me miren con ojos de sospecha y frialdad en los pasillos comunitarios. Ante la gravedad de los rumores, me vi en la estricta necesidad de solicitar una reunión urgente con las coordinadoras principales de nuestro grupo de oración. Llegué al salón parroquial portando con orgullo mi bolsa hermética Ziploc para mostrarles la toalla verde menta y explicarles la mecánica exacta del traspaso de fluidos. Les hablé con total transparencia del frío, del baño y de la persistencia de la humedad en las fibras textiles de alta calidad. Sin embargo, en lugar de brindarme el apoyo espiritual y el cobijo que una hermana de la fe necesita en momentos de tribulación, la respuesta fue devastadora. El pastor me llamó a su oficina privada al terminar y me pidió discretamente que dejara de asistir al culto hasta que la situación se aclarara legalmente. Esta determinación me pareció una puñalada por la espalda sumamente ingrata, especialmente viniendo de una institución a la que he diezmado puntualmente durante toda mi vida adulta. Es inaudito que me traten como a una paria social cuando yo soy la principal afectada por un diseño natural que ni yo misma planeé. Todo este ambiente hostil y la falta de consideración hacia mi estado están afectando directamente mi salud física y el desarrollo adecuado del bebé. El estrés constante que todos me generan con sus caras largas y sus murmuraciones a mis espaldas es el verdadero peligro en esta historia. Nadie se detiene a pensar en el daño psicológico que me causan al cerrarme las puertas de la casa del Señor por puros prejuicios. Por si fuera poco el aislamiento social, Mateo decidió actuar con una mezquindad económica tremenda al congelar por completo nuestras cuentas bancarias compartidas de forma arbitraria. Me ha dejado prácticamente desamparada, sin acceso a los fondos necesarios para adquirir mis vitaminas prenatales esenciales y acudir a las revisiones médicas de rutina. Su actitud déspota demuestra que nunca le importó mi bienestar ni el de la criatura, prefiriendo el castigo financiero antes que el diálogo maduro.
Es una completa crueldad dejar a una mujer embarazada sin sustento económico por el simple hecho de tener una mente demasiado estrecha para asimilar los milagros biológicos. He tenido que recurrir a pequeños ahorros personales para no descuidar por completo las indicaciones de mi ginecólogo. Viendo con profunda tristeza que nadie en mi entorno social o religioso posee la madurez mental suficiente para comprender un fenómeno biológico indirecto, tomé una decisión muy importante. Agarré la bolsa hermética con la toalla verde menta y me dirigí de forma impulsiva hacia el laboratorio clínico central de la ciudad. Ahí trabaja un primo en segundo grado de mi mamá, un hombre de ciencia que consideré capaz de evaluar el tejido con la seriedad que amerita. Le exigí que realizaran un análisis exhaustivo a las fibras textiles para demostrarle a todo el mundo, con un papel oficial en la mano, que yo jamás he mentido. Estoy completamente segura de que la estructura de la tela revelará la verdad de la transferencia y callará las bocas de los difamadores. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, el pobre primo del laboratorio debe estar buscando la forma de salir corriendo de su propio trabajo al ver que llegas con una toalla en una bolsa Ziploc exigiendo análisis de hilos. Lo único que vas a lograr con esa ridiculez es que toda tu familia termine por darte la espalda y te dejen completamente sola. Respuesta de la OP. Mi primo es un profesional titulado con amplios estudios científicos en bioquímica y no un opinólogo ignorante de las redes sociales que habla sin fundamentos. La verdad siempre sale a la luz a través de los canales adecuados y estoy segura de que sus análisis técnicos respaldarán mi testimonio frente a tanta hipocresía. Usuario anónimo 2 dice, si estás tan segura de que la materia prima de tu embarazo provino directamente de la toalla verde menta de Julián, no entiendo por qué no vas a pedirle dinero a él para tus vitaminas prenatales. Al final del día, según tu propia versión de la física, él es el proveedor biológico indirecto de la criatura. Respuesta de la OP, tu sugerencia me parece una falta de respeto sumamente grosera, corriente y totalmente fuera de lugar para la delicadeza de mi situación actual. Yo jamás me rebajaría a solicitarle ningún tipo de apoyo económico a un hombre cobarde que prefirió darle la espalda a su propio milagro por temor a las represalias de su esposa. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última vez que compartí los pormenores de esta injusticia que me ha tocado experimentar en carne propia. El laboratorio donde trabaja el primo de mi mamá resultó ser una total y absoluta decepción profesional que me dejó con un amargo sabor de boca. Me regresaron la toalla verde menta de mala gana, argumentando mediante un escrito muy escueto que ellos no realizan pruebas de paternidad a objetos inanimados de tela. Esta respuesta me pareció una flagrante muestra de pereza laboral, falta de ética y una total ausencia de respeto hacia el profundo dolor por el que atravieso. Se negaron a ver más allá de sus manuales rutinarios, cerrándole las puertas a la investigación de un caso verdaderamente único. Viendo que el mundo entero parece empeñado en cerrarme las puertas por culpa de una generalizada estrechez mental, comprendí que debía tomar la iniciativa de forma contundente. Decidí citar a Mateo en un restaurante sumamente concurrido del centro, un lugar público donde se viera obligado a mantener una conducta civilizada y un tono de voz adecuado. Llegué a la cita muy bien arreglada, cargando mi Biblia firmemente en la mano derecha para que entendiera desde el primer segundo que yo hablo con la verdad divina. Mi objetivo era simple y totalmente justo, exigirle una disculpa pública y detallada por el trato humillante que me había propinado y por haberme dejado en el desamparo financiero. Yo merecía recuperar mi lugar y mi paz después de tantas semanas de calumnias infundadas. Mateo llegó a la mesa mostrando desde el principio esa misma actitud fría, déspota y distante que ha venido arrastrando desde la cabaña. Se negó a escuchar mis argumentos espirituales e ignoró por completo la presencia de las sagradas escrituras que yo había colocado con mucho respeto sobre el mantel. Ante su evidente cerrazón y sus comentarios hirientes sobre mi salud mental, decidí doblar la apuesta para cerrarle la boca de una vez y para siempre. Con toda la seguridad que me brinda mi inocencia, le propuse formalmente que realizáramos una prueba de ADN prenatal de manera estrictamente legal a través de un juzgado de lo familiar. Estaba convencida de que los tribunales poseían la tecnología necesaria para validar las anomalías de una transferencia indirecta. En mi mente la lógica era perfecta, el perfil genético del bebé revelaría las particularidades científicas del traspaso textil y la ciencia forense me daría la razón absoluta. Esto obligaría a Mateo a pedirme perdón de rodillas frente a toda la congregación de la iglesia, limpiando de golpe mi reputación dañada por sus chismes. Al escuchar mi propuesta, Mateo dibujó en su rostro una sonrisa sumamente cínica, fría y calculadora que me produjo un escalofrío horrible por toda la espalda. Aceptó de forma inmediata, sin dudarlo un solo segundo, y me advirtió con un tono muy pesado que él mismo interpondría la demanda formal esa semana. Su prisa por acudir al juzgado de lo familiar solo demostraba su obsesión por destruir mi integridad. Efectivamente, a los pocos días recibí la notificación oficial en mi domicilio sobre el inicio del proceso legal para el peritaje genético prenatal. A pesar de la frialdad del trámite, yo mantuve mi fe intacta y mi cabeza muy en alto, confiando en que la justicia del hombre tendría que rendirse ante la evidencia biológica.
Es verdaderamente lamentable tener que llegar a instancias judiciales para que un esposo entienda la pureza de la mujer con la que compartió su vida. He tenido que prepararme psicológicamente para enfrentar los exámenes médicos correspondientes, sabiendo que cada piquete de aguja es un sacrificio por la verdad. La altanería con la que Mateo se mueve en estos momentos es solo el reflejo de su propia ceguera espiritual ante lo extraordinario. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice: sinceramente esto ya parece un bug muy mal estructurado porque es imposible que una persona real esté tan desconectada de la realidad del mundo. Pedir una prueba de ADN judicial estando en tu situación es cavar tu propia tumba legal con una sonrisa en la cara. La audacia de la ignorancia no deja de sorprenderme. Respuesta de la OP. Las personas que no poseen la más mínima educación legal o científica tienden a asustarse con la simple mención de los tribunales de justicia. Yo no tengo absolutamente nada que temer ante las leyes de los hombres porque mi conciencia permanece limpia y sé perfectamente que no he cometido ningún pecado ni falta contra mi matrimonio. Usuario Anónimo 2 dice: estoy totalmente del lado de Mateo en esta historia y esa sonrisa cínica que te dio en el restaurante fue de pura satisfacción. Él sabe perfectamente que tu jueguito de la toalla milagrosa se va a terminar en cuanto el juez abra el sobre del laboratorio. Es el fin de tu fantasía. Respuesta de la OP. Tu comentario denota que eres un resentido social que experimenta un placer retorcido al ver sufrir a una mujer embarazada que se encuentra desamparada. La sonrisa de Mateo es solo la máscara de su soberbia masculina, la cual caerá por completo cuando los peritos médicos demuestren la realidad de la transferencia biológica. Actualización 3. Ha pasado un mes y medio desde que iniciamos este desgastante proceso legal que tanto daño ha causado a mi tranquilidad personal. El día de ayer fuimos citados de manera obligatoria en las instalaciones del Juzgado de lo Familiar para llevar a cabo la apertura oficial de los resultados forenses. Entré a la sala del tribunal con la cabeza muy en alto, vistiendo mis mejores prendas y cargando con orgullo mi bolsa hermética con la toalla verde menta. Quería que el juez y los secretarios vieran la evidencia física primordial en la que se fundamentaba toda la verdad de este caso. Estaba completamente lista para presenciar la cara de absoluta vergüenza y el arrepentimiento que Mateo tendría que mostrar al verse desmentido por la ciencia. El juez tomó asiento en el estrado con una solemnidad ensayada, procedió a romper el sello del sobreoficial del laboratorio y comenzó a leer el dictamen científico de forma pausada. El documento principal determinaba con total claridad una compatibilidad del 99.9% de paternidad entre el feto y Julián. Sin embargo, lo verdaderamente destructivo, injusto y perverso de la situación vino en el desglose técnico que los médicos forenses adjuntaron al informe. De una manera completamente arbitraria, los peritos dictaminaron de forma explícita que la muestra biológica del feto provenía exclusivamente de fluidos directos por vía coital. Descartaron científicamente cualquier posibilidad de transferencia seca, indirecta o por medio de elementos textiles de baño en el complejo. Para hacer el agravio aún más intolerable, el informe añadía que la toalla verde menta analizada no contenía ningún material biológico compatible con las fechas estimadas de la concepción. Al escuchar semejante aberración burocrática, sentí que el mundo se desvanecía ante mis ojos por la absoluta incompetencia de esos supuestos profesionales de la medicina. El abogado de Mateo, actuando con una rapidez rapaz y ventajosa, solicitó de inmediato que el dictamen se asentara de forma definitiva en el registro oficial. Pidió la disolución inmediata del matrimonio bajo la figura de adulterio automatizado, utilizando la ciencia corrupta para pisotear mis derechos de esposa. Mi impecable reputación de mujer pura quedó completamente destrozada y archivada en un expediente público e indestructible. La verdadera escena de infamia ocurrió cuando Julián, al escuchar el fallo inapelable de los peritos judiciales, se derrumbó por completo sobre la mesa frente a todos los presentes. Con una cobardía que me revolvió el estómago y me dejó helada, comenzó a llorar admitiendo falsamente que si nos habíamos metido a la habitación de huéspedes. Aseguró ante el juez que nos encerramos aquella última noche del viaje a la cabaña mientras Mateo y Camila dormían profundamente en sus respectivos cuartos. Sus mentiras desesperadas solo buscaban salvar su propio pellejo ante la presión de la ley, destruyendo la hermosa verdad del milagro indirecto que habíamos vivido. Su confesión inventada cerró el círculo de la traición más espantosa que he recibido en mi vida entera. Perdí mi matrimonio de años, mi credibilidad ante las leyes humanas y mi dignidad social en un solo segundo por culpa de un sistema judicial que no entiende las energías de las cosas. Es sumamente doloroso ver cómo una estructura fría y de papeles firmados puede imponerse sobre la realidad espiritual de una transferencia de fluidos en el baño. Los médicos burócratas prefirieron la explicación más burda y corriente antes que adentrarse en las complejidades cuánticas de los tejidos de algodón. Me quedé sola en medio de esa sala fría, rodeada de miradas llenas de desprecio y de una hostilidad que jamás merecí. La ignorancia de los hombres ha transformado una bendición maravillosa en un castigo legal injusto. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: ¿te pareces a un mago de feria al que se le acaba de caer el truco barato en medio del escenario principal y encima pretende culpar al público por mirar demasiado de cerca?
La confesión de Julián y el 99.9% de ADN directo no dejan espacio para tus teorías cuánticas de baño. Acepta tu realidad de una vez. Respuesta de la OP. Julián es un completo mentiroso que simplemente terminó cediendo bajo la terrible presión psicológica que ejercen los abogados en las salas judiciales de este país corrupto. Los científicos del laboratorio forense claramente fueron comprados con el dinero del abogado de Mateo para emitir un dictamen que favoreciera sus intereses de divorcio. Usuario Anónimo 2 dice, deberías de tener un poco de dignidad por primera vez en toda tu vida, aceptar los papeles del divorcio por adulterio de manera pacífica y retirarte antes de que te saquen por la fuerza. Dejar el expediente público con todas esas mentiras tuyas solo te hace quedar en ridículo frente a la sociedad entera. Respuesta de la OP. Ese consejo tan mediocre solo puede provenir de una persona cobarde que se rinde ante la primera adversidad que se le presenta en la vida. Yo continuaré luchando con todas mis fuerzas espirituales para demostrar que la ciencia forense humana es imperfecta frente a los misterios energéticos de la toalla verde menta. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde aquella fatídica audiencia en el juzgado de lo familiar que marcó el inicio del colapso definitivo de mi antigua realidad. El proceso formal de divorcio concluyó de la peor manera posible para mí, confirmando la absoluta falta de justicia que impera en los tribunales de este país. El juez de la causa utilizó el informe genético distorsionado y lo que llamó mi mala conducta procesal para fallar totalmente en mi contra en cada una de las cláusulas. Mateo logró quedarse con la propiedad absoluta del departamento de parejas y con la gran mayoría de los bienes materiales que habíamos construido juntos. Me despojaron de mi patrimonio sin el menor remordimiento, dejándome prácticamente en la calle con el pretexto legal del adulterio. Por lo que me enteré a través de una conocida de la infancia, Camila también le solicitó el divorcio inmediato a Julián de una manera sumamente fulminante tras enterarse de los resultados. Ella decidió vender todas sus pertenencias, cerrar sus redes sociales y mudarse definitivamente de la ciudad para iniciar una nueva vida lejos de todo este escándalo. Me dijeron que actualmente vive muy feliz y tranquila en una zona exclusiva de la costa, disfrutando de una soltería que construyó a base de cerrarse a la verdad de los hechos. Es increíble cómo la gente prefiere huir y rehacer sus vidas antes que sentarse a analizar con madurez la maravillosa complejidad de los milagros que acontecen en su entorno. Su amistad de tantos años resultó ser tan frágil como su incapacidad para procesar la fe. Mi propia familia me dio la espalda de una forma que considero una total crueldad y una violación directa a los mandamientos de amor al prójimo. Mi madre, influenciada por los chismes de mis tías y las copias del expediente judicial que Mateo le envió, tomó la radical decisión de quitarme el habla por completo. En la congregación religiosa a la que dediqué mis mejores años y mis recursos económicos, la situación fue todavía más humillante y despiadada. Las coordinadoras del grupo de oración promovieron una moción para revocar mi membresía de forma definitiva, prohibiéndome la entrada al templo e incluso la asistencia a las áreas comunes. Me expulsaron como si fuera una criminal, demostrando la terrible hipocresía que reina entre los que se dicen santos. En la actualidad me veo en la necesidad de vivir en un pequeño cuarto rentado en las afueras de la ciudad, una zona humilde y alejada de todo mi antiguo círculo social. Me encuentro con la panza sumamente enorme, cargando con las dificultades físicas de los últimos meses de embarazo completamente sola y sin el apoyo de nadie. Para poder sobrevivir y pagar la renta mensual de este lugar, paso los días realizando trabajos independientes de costura y remiendos para los vecinos de la colonia. Es profundamente injusto constatar cómo la sociedad entera prefiere aferrarse a un papel firmado por un juez corrupto y por médicos burócratas antes que abrir los ojos a lo extraordinario. Se guían por la frialdad de los libros de texto y la soberbia de la ciencia oficial. A pesar de las carencias y del rechazo generalizado, mantengo la toalla verde menta guardada con sumo recelo en el primer cajón de mi buró de madera. Sé perfectamente, con una certeza que nadie podrá arrancarme jamás del alma, que algún día el mundo entero logrará entender la física cuántica detrás de mi situación. Fui la víctima inocente de una coincidencia sumamente cruel de la naturaleza y del egoísmo desmedido de Mateo, quien prefirió judicializar mi bendición antes que aceptarla con humildad. Ellos son los que verdaderamente se pierden la oportunidad de presenciar un testimonio único de la persistencia biológica en los hilos de algodón. La verdad siempre sale a la luz resplandeciente, aunque las leyes dictadas por los hombres ignorantes se empeñen en decir todo lo contrario.